México, finales de los 70. Un país que todavía guardaba la inocencia de los mercados bulliciosos, de las plazas coloniales, de las familias que se reunían sin prisa alrededor de una mesa llena de tamales, mole y tortillas recién hechas. Eran años en los que los domingos comenzaban con misa y terminaban con café de olla, y en que las calles aún se sentían seguras para que los niños jugaran fútbol con una pelota de trapo bajo la mirada tranquila de los vecinos. La música marcaba cada momento de la vida. En las radios de las salas sonaban José José y Camilo Sesto, mientras que en las plazas se escuchaba a mariachis afinando sus guitarras a la espera de un cliente enamorado. Los jóvenes, con sus camisas de colores brillantes y el cabello peinado con gomina, paseaban por San Ángel, Coyoacán o Chimalistac, buscando algo más que diversión. Buscaban ese instante mágico en que una mirada podía cambiarlo todo. La Ciudad de México olía distinta entonces. Al caminar por Insurgentes, se mezclaban los aromas de gasolina y humo con el de las jacarandas en flor, que pintaban de morado las banquetas cada primavera. El ruido de los camiones verdes, los silbidos de los vendedores de elotes, el pregón de las señoras ofreciendo aguas frescas en vitroleros de vidrio, todo formaba parte de una sinfonía urbana que hoy parece lejana, pero que para quienes la vivieron sigue sonando en la memoria. Tener un carro propio era un símbolo de ascenso, un orgullo familiar. Para muchos esos automóviles, un Datsun rojo, un bocho amarillo, un Buick usado, eran más que transporte. Eran el boleto hacia una vida mejor, hacia un México que se modernizaba con el boom petrolero y la promesa de un futuro distinto. Y para los jóvenes, ese volante entre las manos representaba libertad, independencia y, sobre todo, la posibilidad de impresionar a la muchacha que hasta entonces solo habían visto de lejos en las fiestas patronales o en la misa del domingo. Pero lo que hacía verdaderamente especial a aquella época no eran los carros, ni la música, ni siquiera la ciudad que crecía. Lo especial eran las pequeñas historias que nacían en cualquier esquina. Un saludo tímido bajo un arco colonial, un baile improvisado en una kermés de barrio, una conversación robada en una taquería de 4 mesas. Historias que, sin que nadie lo supiera, se convertirían en recuerdos eternos. Y así fue como, en una noche cualquiera de marzo de 1979, entre el olor a jacarandas, el rumor de la XEW en el radio y la emoción de un joven que manejaba por primera vez el carro de su padre, comenzó una de esas historias que, medio siglo después, aún se cuentan en voz baja con una sonrisa y los ojos brillando. Porque hay momentos que parecen triviales, una vuelta por la ciudad, un encuentro en el mercado, un carro que se descompone en el peor lugar posible, pero que terminan siendo el inicio de un destino compartido. Y esta es una de esas historias. Sábado, 17 de marzo de 1979. 50 años han pasado desde aquella noche que cambió mi vida para siempre, y aún puedo sentir el olor a gasolina mezclado con jacarandas que flotaba en el aire tibio de San Ángel. Era mi primera vez al volante del Datsun rojo de papá, y mis manos sudorosas se aferraban al volante como si fuera la cosa más preciada del mundo, porque en cierto modo lo era. El Datsun 710 del 76 había llegado a nuestra casa después de 3 años de ahorros religioso de mi padre, don Aurelio Herrera. Cada peso contado, cada gasto medido, cada sueño depositado en esa máquina roja que brillaba bajo los faroles de la calle Revolución como una promesa de movilidad y estatus. Para una familia como la nuestra, papá con su taller de bicicletas en la Plaza San Jacinto y mamá vendiendo tamales los fines de semana, ese carro representaba mucho más que transporte. Era nuestra entrada a la clase media mexicana que crecía en aquellos años de López Portillo. Ezequiel, hijo, las llaves, había dicho papá esa tarde, extendiéndome el manojo metálico con la solemnidad de quien entrega una reliquia familiar. Sus manos, permanentemente manchadas de grasa y metal, temblaron ligeramente. Yo tenía 21 años, trabajaba en la textilera de Naucalpan desde los 18 y por fin había demostrado la responsabilidad suficiente para merecer ese privilegio. «Cuídalo como cuidas a tu madre», me advirtió guiñándome el ojo, «y regresa antes de las 11».
Mamá, Esperanza, salió de la cocina secándose las manos en el delantal bordado que había sido de mi abuela. El aroma del café de olla que había preparado llenaba la casa con esa mezcla de canela y piloncillo que siempre asociaré con los domingos familiares. «¿A dónde vas, mijo?», preguntó, aunque su sonrisa delataba que ya sabía la respuesta. Los sábados en San Ángel significaban una sola cosa para los jóvenes: el ritual del cortejo, los paseos por el centro, las miradas furtivas y las conversaciones susurradas bajo los arcos de la plaza. «Nada más a dar una vuelta, amá. Quiero conocer bien el carro». Me puse la camisa azul que había planchado especialmente para la ocasión. Me peiné el cabello hacia atrás con gomina, como usaban los galanes de las películas mexicanas, y me rocié con el tabú que había comprado en el mercado de San Juan. En el radio de la sala sonaba Como tú decías, de José José, y tarareé la melodía mientras caminaba hacia el Datsun. La ciudad había cambiado mucho en los últimos años. El metro acababa de llegar hasta Universidad, las construcciones crecían como hongos después de la lluvia, y el tráfico empezaba a volverse un problema real. Pero San Ángel mantenía su encanto colonial, sus calles empedradas y sus casas con tejas rojas que parecían resistir el paso del tiempo. Arranqué el motor, que respondió con un ronroneo satisfactorio, y salí lentamente hacia Insurgentes Sur. El volante se sentía firme entre mis manos, el asiento de vinilo aún olía a nuevo, y por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente adulto, independiente, libre. Mi plan era simple: manejar hasta Coyoacán, comprar unos elotes en el jardín, quizás tomarme una cerveza en alguna cantina donde no me conocieran y regresar a casa con historias que contar. No tenía cita, no tenía prisa, solo quería sentir la ciudad desde la comodidad de 4 ruedas y un motor V4. El tráfico en Insurgentes fluía con esa cadencia caótica típica de los sábados en la noche. Camiones urbanos pintados de verde y crema se deslizaban entre Volkswagen sedán amarillos, los famosos bochos de los taxistas, mientras que algunos automóviles más lujosos, Buick y Chevrolet americanos, mostraban el creciente poder adquisitivo de cierta clase mexicana que comenzaba a surgir con el boom petrolero. Las ventanas del Datsun estaban abiertas porque el aire acondicionado era un lujo que no teníamos, y por ellas se colaba el aroma peculiar de la Ciudad de México de finales de los 70. Tortillas recién hechas, gases de escape, perfume barato, sudor, flores de los vendedores ambulantes y esa humedad particular que siempre precedía las lluvias de primavera. En las banquetas, las familias paseaban con esa tranquilidad que ya no existe. Niños jugando fútbol con pelotas de trapo, señoras con rebozo platicando en las esquinas, hombres tomando cerveza Corona sentados en sillas de plástico frente a las tienditas de abarrotes. México era diferente entonces, más lento, más confiado, más nuestro. Llegué al mercado de Coyoacán cuando el sol comenzaba a ponerse. Los puestos aún estaban abiertos. Carniceros gritando precios de la carne, vendedoras de flores acomodando gladiolas y rosas en cubetas de zinc, el sonido metálico de los machetes cortando sandía, el silbido constante de los tamales oaxaqueños cociéndose al vapor. Estacioné el Datsun frente a una tlapalería, me aseguré 3 veces de que las puertas estuvieran bien cerradas y caminé hacia el corazón del mercado. El lugar bullía de vida. En una esquina, un trío de mariachis ensayaba la viquina mientras esperaba clientes. En otra, una señora mayor vendía agua fresca de tamarindo en un vitrolero de vidrio empañado por el hielo. Fue entonces cuando la vi. Amparo Sánchez estaba parada junto al puesto de Doña Carmen, la famosa vendedora de quesadillas que conocía todo el barrio. Llevaba un vestido amarillo con flores pequeñas, el cabello recogido en una cola de caballo alta, y esa sonrisa que había vuelto locos a la mitad de los muchachos de Coyoacán. La conocía de vista, por supuesto. En un barrio como el nuestro, todos conocíamos a todos, especialmente a las muchachas bonitas, pero nunca habíamos hablado realmente. Yo era el hijo del bicicletero de San Ángel. Ella era la hija de don Pascual Sánchez, que trabajaba en la Secretaría de Asentamientos Humanos y tenía fama de ser hombre serio y estricto.
Nuestros mundos se tocaban apenas en las misas de domingo, en la parroquia de San Juan Bautista, o en las fiestas patronales, siempre bajo la vigilante mirada de nuestros padres. Amparo terminó de comprar 3 quesadillas de flor de calabaza y una de chicharrón prensado, y se dirigió hacia la salida del mercado. Una fuerza que no sabría explicar ni siquiera ahora, me impulsó a seguirla, no con intenciones de acosarla, sino con esa curiosidad tímida del joven que nunca ha tenido el valor de acercarse a la muchacha que le gusta. Salió del mercado y se detuvo en la esquina, mirando hacia ambos lados como si esperara transporte público. Los camiones urbanos pasaban llenos. El último metro hacia Universidad ya se había ido, y comenzaba esa hora difícil del sábado en la noche, cuando moverse por la ciudad sin carro propio se volvía complicado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esta era mi oportunidad, tal vez la única oportunidad en años de hablar con Amparo Sánchez, y además tenía el pretexto perfecto, el Datsun rojo que brillaba bajo los faroles como una invitación al destino. Caminé hacia ella tratando de parecer casual, las llaves del carro haciendo ruido en mi bolsillo como pequeñas campanas de la fortuna. «¿Amparo?», dije, y mi voz salió más aguda de lo que hubiera querido. «¿Te llevo a algún lado?». Ella se volvió hacia mí con esa sonrisa que había visto desde lejos tantas veces, pero nunca dirigida exclusivamente a mi persona. De cerca era aún más hermosa. Sus ojos café oscuro tenían pequeñas pecas doradas, y cuando sonreía se le formaba un hoyuelo, apenas perceptible en la mejilla izquierda. «¿Ezequiel Herrera? ¿El hijo de don Aurelio?». «El mismo», respondí, sintiendo cómo el rubor me subía desde el cuello. «¿Necesitas que te lleve a algún lugar?». Amparo miró hacia la calle donde los autobuses pasaban repletos, luego hacia el Datsun rojo y finalmente hacia mí. En sus ojos vi una chispa de diversión, como si hubiera detectado mi nerviosismo y lo encontrara tierno más que molesto. «Pues necesito ir a Chimalistac, a casa de mi prima Leticia. ¿Conoces la zona?». «¿Chimalistac?». Por supuesto que conocía Chimalistac. Era un barrio residencial, de casas más grandes y familias más acomodadas que las nuestras. El tipo de lugar donde las muchachas como Amparo tenían primas que estudiaban en el Colegio Madrid y cuyos padres manejaban automóviles nuevos. «Claro, está muy cerca, vamos». Caminamos hacia el Datsun en un silencio que no era incómodo, sino expectante. Abrí la puerta del pasajero para ella, un gesto de cortesía que había visto hacer a los galanes en las películas de Pedro Infante, y luego rodeé el carro para subir del lado del conductor. «Qué bonito carro», comentó Amparo mientras se acomodaba en el asiento, alisando su vestido amarillo. «¿Es de tu familia?». «De mi papá», respondí, arrancando el motor, «pero hoy me lo prestó. Es la primera vez que lo manejo solo». «¿En serio?». Su risa era como campanas de iglesia en domingo de resurrección. «¿Y escogiste este momento para experimentar?». «Parece que el destino tenía planes», dije, sorprendiéndome de mi propia audacia. Salimos del estacionamiento y tomamos Avenida México hacia el sur. El radio del carro estaba sintonizado en XW, y la voz inconfundible de Marco Antonio Muñiz cantaba Alejandra mientras manejábamos por calles que comenzaban a llenarse de luces nocturnas. Los restaurantes encendían sus faroles de colores, las cantinas abrían sus puertas liberando aromas de cerveza y música de mariachi, y las parejas jóvenes comenzaban sus paseos de sábado en la noche. «¿A qué se dedica tu prima?», pregunté, más por mantener la conversación que por verdadero interés. «Leticia estudia psicología en la Universidad Iberoamericana», respondió Amparo. «Sus papás viven en una casa grande cerca del Parque de los Viveros. Quedé de acompañarla a una reunión con sus amigas de la universidad, una reunión con estudiantes universitarios. Yo, que apenas había terminado la preparatoria y trabajaba en una fábrica textil, me sentí repentinamente fuera de lugar. ¿Qué hacía ofreciéndole aventón a una muchacha que se movía en círculos tan distintos a los míos? «¿Y tú? ¿Estudias?», preguntó ella como si hubiera leído mis pensamientos. «Trabajo en la textilera de Naucalpan», respondí, tratando de que mi voz no delatara la inseguridad que comenzaba a invadirme. «Pero estoy ahorrando para estudiar contabilidad en la nocturna». «Eso está muy bien», dijo,
y en su tono no detecté ni condescendencia ni lástima, sino algo que me pareció respeto genuino. Mi papá siempre dice que el trabajo honesto es la base de todo progreso. Comenzamos a subir por la avenida que llevaba a Chimalistac. Las casas se hacían más grandes, los jardines más cuidados, los automóviles estacionados en las calles más nuevos y costosos. Era un México que yo conocía, pero al que no pertenecía. Un mundo de familias que habían sabido navegar mejor los cambios económicos de los últimos años. Fue entonces cuando el Datsun comenzó a hacer ruidos extraños. Al principio fue apenas un pequeño temblor en el volante, luego un ruido metálico que venía del motor, y finalmente una pérdida clara de potencia que me obligó a pisar más fuerte el acelerador. «¿Qué pasa?», preguntó Amparo notando mi preocupación. «No sé, algo no suena bien». Llegamos a la cuesta empinada de Altavista, esa subida pronunciada que conecta los barrios bajos con las colonias residenciales de la zona sur. El Datsun comenzó a perder velocidad, el motor tosía como un anciano con bronquitis, y las luces del tablero comenzaron a parpadear de manera inquietante. A mitad de la subida, el carro simplemente se detuvo. El motor murió con un suspiro mecánico, las luces se apagaron y nos quedamos ahí en media pendiente, rodeados por la oscuridad tibia de la noche mexicana y el aroma penetrante de los jacarandás en flor que bordeaban la calle. Mi primera reacción fue el pánico. El carro de papá, su orgullo, su inversión de años, se había descompuesto la primera noche que me lo prestaba. Y no solo eso, se había descompuesto mientras llevaba a la muchacha más bonita del barrio a una reunión importante con gente que probablemente nunca había tenido que empujar un carro descompuesto cuesta arriba. «Lo siento mucho», balbuceé, sintiendo cómo el sudor comenzaba a bajarme por la frente. Esto nunca había pasado. El carro estaba funcionando perfectamente Pero cuando me volví hacia Amparo esperando ver molestia, decepción o al menos impaciencia, me encontré con algo completamente inesperado. Se estaba riendo. No una risa nerviosa o sarcástica, sino una carcajada genuina, contagiosa, que llenó el interior del Datsun silencioso como música navideña. «¿Te estás riendo?», pregunté, incrédulo. «Es que es perfecto», dijo entre risas, limpiándose una lágrima del ojo. «La primera vez que manejas solo, me ofreces aventón para impresionarme, y el carro se descompone en la cuesta más empinada de la zona sur. Es como una película de Cantinflas». Su risa era tan sincera, tan libre de malicia o burla, que comencé a relajarme. Más que eso, comencé a reírme también. «Cuando se lo cuente a mi papá me va a matar», dije. «No te va a matar, se va a reír igual que yo». Amparo se bajó del carro y se asomó al cofre. «Ándale, vamos a empujarlo hacia la banqueta. No podemos dejarlo aquí en medio de la calle». Y así fue como en mi primera cita, si es que podía llamarse cita, terminé empujando el Datsun rojo de mi padre cuesta arriba, mientras Amparo Sánchez, la muchacha más bonita de Coyoacán, empujaba conmigo bajo los faroles amarillentos de Altavista. Nuestras manos se tocaron cuando ambos nos aferramos al parachoques trasero. Nuestros hombros se rozaron cuando coordinamos el esfuerzo. Y cuando finalmente logramos llevar el carro hasta una zona segura bajo un frondoso jacarandá, ambos estábamos sudando, riéndonos y mirando hacia el futuro con una mezcla de incertidumbre y emoción que solo los jóvenes pueden sentir. «¿Y ahora qué?», preguntó Amparo sacudiéndose el polvo de las manos. «Ahora», dije, mirando el reloj de mi muñeca, «supongo que toca caminar». Ella miró hacia la calle oscura, luego hacia mí, y sonrió con esa expresión traviesa que llegaría a conocer tan bien en los años siguientes. «¿Sabes qué? Ya es muy tarde para ir con Leticia. ¿Por qué no mejor me enseñas algún lugar que te guste del barrio?» Caminando, claro. Y fue así, con el Datsun rojo averiado bajo un jacarandá en flor, como comenzó la historia de amor más importante de mi vida. Caminamos por Altavista esa noche como si fuéramos los dueños de la ciudad. Amparo había tomado la decisión más importante de su vida sin saberlo. En lugar de ir a la reunión con los universitarios, eligió conocer mi mundo. Y yo, nervioso pero decidido, la llevé por las calles empedradas de San Ángel como un guía turístico enamorado. «¿Conoces la taquería El Güerito?», le pregunté cuando llegamos a la colonia del Carmen.
He pasado por ahí, pero nunca he entrado. Pues esta es tu noche de suerte. El lugar era diminuto, apenas 4 mesas de metal y sillas de plástico, bajo una lona verde que colgaba entre 2 postes. Don Fernando, el dueño, trabajaba solo detrás de una plancha que había visto mejores días, pero que aún producía los mejores tacos al pastor de toda la zona sur. Las tortillas se hacían a mano, la carne giraba en el trompo vertical como una oración hipnótica, y el aroma de la piña asada mezclado con chiles y cebolla caramelizada creaba una sinfonía olfativa que podía convertir al más refinado en un devoto de la comida callejera. 2 de pastor, 1 de suadero, pedí tratando de sonar conocedor. Y muchas salsas, añadió Amparo, sonriendo hacia don Fernando. Me gusta picante. Nos sentamos en una mesa tambalea, bajo la luz amarillenta de un foco desnudo. En el radio pequeño que don Fernando tenía sobre la plancha sonaba La Puerta Negra de los Tigres del Norte, y el ambiente tenía esa intimidad particular de los lugares pequeños donde las conversaciones importantes suceden sin planearse. ¿Siempre vienes aquí?, preguntó Amparo, mordiendo su taco con una naturalidad que me tranquilizó. No había fingimiento, no había pretensiones de delicadeza femenina exagerada. Desde que tengo 12 años, respondí. Mi papá me traía después de trabajar en el taller los sábados. Decía que los mejores lugares para comer eran siempre los más sencillos. Tu papá es un hombre sabio. ¿Y el tuyo? ¿Cómo es, don Pascual? Amparo masticó lentamente, pensando en su respuesta. En sus ojos vi una sombra de algo que no supe identificar entonces, pero que ahora reconozco como la carga de ser hija de un hombre estricto en una época cuando las muchachas tenían menos libertad para elegir su propio camino. Mi papá, comenzó, y luego suspiró. Mi papá me quiere mucho, pero a veces siento que me quiere dentro de una vitrina, como si fuera algo frágil que hay que proteger del mundo. ¿Y tú qué opinas del mundo? Que quiero conocerlo. Todo. Lo bonito y lo feo, lo fácil y lo difícil. Me miró directamente a los ojos. ¿Tú qué opinas de eso? Era una pregunta cargada de significado, una invitación a revelar quién era yo realmente, más allá del nerviosismo y las ganas de impresionar. Decidí ser honesto. Opino que tienes razón, y opino que una muchacha que se ríe cuando un carro se descompone y ayuda a empujarlo cuesta arriba es exactamente el tipo de persona que va a conocer el mundo tal como es. Su sonrisa iluminó toda la taquería. Hablamos hasta que don Fernando comenzó a limpiar la plancha, señal universal de que era hora de irse. Habíamos conversado de todo, de nuestras familias, de nuestros sueños, de la música que nos gustaba, de los libros que habíamos leído, del México que estaba cambiando tan rápido que a veces daba vértigo. Amparo me contó que quería estudiar pedagogía, que le gustaba la idea de enseñar a niños pequeños, que soñaba con viajar algún día a Europa como las heroínas de las novelas románticas que leía a escondidas. Yo le hablé de mi trabajo en la textilera, de mis planes de estudiar contabilidad, de mi sueño secreto de tener algún día mi propio negocio, algo más grande que el taller de bicicletas de papá. ¿Te parece si camino contigo hasta tu casa?, me atreví a proponer cuando salimos de la taquería. Me parece perfecto. El camino de regreso a Coyoacán se hizo eterno y al mismo tiempo demasiado corto. Pasamos por el jardín centenario, donde algunas parejas jóvenes paseaban tomadas de la mano bajo las luces tenues que bordeaban las bancas de hierro forjado. La fuente de los coyotes burbujearía suavemente, y los árboles susurraban secretos que solo los enamorados podían entender. ¿Sabes qué es lo más bonito de esta noche?, me preguntó Amparo cuando llegamos a la esquina de su casa. ¿Qué? Que comenzó con un plan y terminó siendo completamente diferente. Si el carro no se hubiera descompuesto, me habrías dejado en casa de Leticia, te habrías ido y probablemente nunca habríamos tenido una conversación de verdad. ¿Te gustó tener una conversación de verdad conmigo? Se detuvo frente al portón verde de su casa, una construcción de 2 pisos con balcones de hierro forjado y bugambillas que caían como cascadas moradas desde las macetas del segundo piso. Me gustó mucho, dijo, y luego, en un impulso que la sorprendió a ella tanto como a mí, se puso de puntillas y me dio un beso rápido en la mejilla. Gracias por la aventura, Ezequiel Herrera.
Esa noche regresé a San Ángel caminando, los pies flotando apenas sobre el pavimento. El Datsun tendría que esperar hasta el lunes para ser rescatado, pero ya no me importaba. Había descubierto algo mucho más valioso que la libertad de manejar. Había descubierto que era posible conectar de verdad con otra persona, que las diferencias sociales podían disolverse en una conversación sincera, que el amor tal vez no era tan complicado como lo pintaban las canciones. Papá me esperaba en la sala, leyendo el Excelsior bajo la luz de una lámpara de pie. «¿Cómo estuvo el paseo, hijo?» «El carro se descompuso en Altavista», confesé, esperando la tormenta. Papá levantó la vista del periódico. Me estudió durante unos segundos y luego sonrió. «¿Y qué hiciste?» «Lo empujé hasta un lugar seguro y después caminé». «¿Solo?» «No, con una muchacha, Amparo Sánchez». «¿La hija de don Pascual Sánchez?» Asentí esperando algún tipo de reprimenda o advertencia. En lugar de eso, papá dobló el periódico y me miró con una expresión que no había visto antes, orgullo mezclado con comprensión. «Una muchacha bonita y de buena familia», dijo. «Su papá es un hombre serio, trabajador. ¿Te gustó conocerla mejor?» «Sí, papá. ¿Y a ella te parece que le gustó conocerte a ti?» «Eso espero». Pues entonces el carro se descompuso en el momento perfecto. Se levantó y me puso una mano en el hombro. «Mañana vamos a buscar a don Raúl para que lo revise, y tú vas a pagar la reparación con tu sueldo de la textilera». «Sí, señor». «Y Ezequiel, la próxima vez que quieras invitar a salir a una muchacha como Amparo Sánchez, lo haces como Dios manda. Hablas con su papá, le pides permiso y demuestras que tus intenciones son serias». Esa conversación con papá marcó el inicio de la etapa más difícil y más importante de mi juventud. Durante los siguientes 6 meses, trabajé el doble de horas en la textilera para pagar la reparación del Datsun y para ahorrar dinero suficiente para cortejar a Amparo de manera apropiada. Los domingos después de misa me presentaba en casa de don Pascual, siempre bien vestido, siempre puntual, siempre respetuoso. Don Pascual Sánchez era exactamente como lo había imaginado: alto, de bigote recortado con precisión, con la postura erguida de quien ha trabajado toda la vida para el gobierno y conoce el valor de la disciplina. Al principio me recibía con la cortesía fría de quien cumple una obligación social, pero gradualmente, conversación tras conversación, comenzó a detectar en mí algo que lo tranquilizó. «¿Cuáles son sus intenciones con mi hija, joven Herrera?», me preguntó una tarde de abril, después de 3 meses de visitas dominicales. «Serias, señor, muy serias». «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que me gustaría pedirle que fuera mi novia formalmente. Y algún día, si ella acepta y usted me da su bendición, me gustaría pedirla en matrimonio». Don Pascual me estudió durante lo que pareció una eternidad. Afuera, Amparo esperaba el resultado de esa conversación que definiría nuestro futuro. Su madre, doña Soledad, preparaba café en la cocina con el pretexto de estar ocupada, pero yo sabía que también estaba pendiente. «Usted es muy joven, Ezequiel. Amparo también. ¿Cómo pretende mantener a una esposa sin haber terminado siquiera sus estudios?». Era la pregunta que había estado esperando, aquella para la cual me había preparado durante semanas. «He estado trabajando tiempo extra en la textilera, señor, y los sábados ayudo a mi padre en el taller. He ahorrado lo suficiente para comenzar a estudiar contabilidad en la nocturna el próximo semestre. En 3 años tendré mi título, y para entonces habré demostrado que puedo ser un buen proveedor. Y si Amparo se cansa de esperar, entonces respetaré su decisión. Pero haré todo lo que esté en mis manos para demostrarle que vale la pena esperar». Don Pascual se levantó de su sillón de cuero, caminó hacia la ventana que daba al pequeño jardín donde su esposa cultivaba rosas y geranios, y permaneció en silencio durante varios minutos. Cuando se volvió hacia mí, había tomado una decisión. «Puede usted cortejar a mi hija oficialmente, pero con reglas claras. Las visitas serán los domingos en la tarde, siempre en presencia de la familia. Los paseos solo con chaperón. Y si en algún momento detecto que sus intenciones no son las que dice o que su comportamiento no es el de un caballero, se terminan inmediatamente estas visitas. ¿Estamos entendidos?». «Perfectamente, señor.
Y otra cosa, joven Herrera, deje de llamarme señor. Si va a formar parte de esta familia algún día, puede llamarme Don Pascual. Así comenzó el noviazgo formal entre Amparo Sánchez y Ezequiel Herrera, con todas las ceremonias y restricciones propias de aquella época. Los domingos me convertí en visitante habitual de la casa de la calle Higuera, donde doña Soledad me alimentaba como si fuera un hijo más y donde don Pascual gradualmente me fue incluyendo en conversaciones sobre política, trabajo y la vida en general. Amparo y yo aprendimos a comunicarnos con miradas cuando la familia estaba presente, a escribirnos cartas que intercambiábamos disimuladamente durante la misa de domingo, a valorar cada momento de privacidad relativa como si fuera un tesoro. Nuestros paseos chaperoneados por su hermana menor, Carmen, se convirtieron en aventuras de creatividad romántica, cómo tomarse de la mano sin que Carmen se diera cuenta, cómo susurrarse cosas dulces mientras simulábamos admirar el paisaje, cómo robar un beso rápido detrás de un árbol en el jardín centenario. La ciudad siguió cambiando a nuestro alrededor. Llegó el Mundial de Fútbol de 1978 y México vibró con la pasión del deporte. Se inauguraron nuevas líneas del metro. Las colonias residenciales del sur se expandieron hasta conectar con los pueblos que antes parecían lejanos. La música disco comenzó a competir con las baladas románticas en las radiodifusoras. Pero nuestro mundo se había reducido a esa burbuja preciosa del enamoramiento juvenil que sobrevive a todos los cambios externos. Amparo comenzó a estudiar pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo empecé contabilidad en la nocturna de CEU mientras seguía trabajando en la textilera. Los fines de semana, después de cumplir con el ritual de la visita familiar, caminábamos por los mismos lugares donde habíamos estado la noche que se descompuso el Datsun, recordando cada detalle de esa primera conversación como si fuera el génesis de nuestro universo personal. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste en la taquería?, me preguntó una tarde de octubre mientras observábamos a los niños jugar en el parque. ¿Qué cosa? Que yo era el tipo de persona que iba a conocer el mundo tal como es. Sí, me acuerdo. Pues ya lo conocí, dijo, tomando mi mano. Y resulta que el mundo es esto, es estar contigo. Para la Navidad de 1981 ya tenía planeada la propuesta de matrimonio. Había trabajado horas extra durante todo el año, había vendido mi bicicleta, había pedido prestado dinero a papá y finalmente había reunido lo suficiente para comprar un anillo de compromiso en la joyería de don Samuel, frente a la catedral. No era gran cosa, un solitario pequeño en una montura de oro de 14 quilates. Pero era mío, pagado con mi trabajo, símbolo de mi compromiso real y mi capacidad de sacrificio. La noche del 23 de diciembre, después de la cena familiar en casa de los Sánchez, pedí permiso para dar un paseo con Amparo por el jardín centenario. Don Pascual, que ya sospechaba mis intenciones, asintió con una sonrisa apenas perceptible. Caminamos hasta la Fuente de los Coyotes, el mismo lugar donde habíamos pasado aquella primera noche mágica 2 años y medio antes. Las luces navideñas creaban un ambiente de cuento de hadas, y el aire fresco de diciembre llevaba aromas de ponche y buñuelos desde las casas cercanas. «Amparo», comencé, y mi voz tembló exactamente igual que la primera vez que le hablé. «Sí». Me hinqué en una rodilla junto a la fuente, saqué el anillo del bolsillo de mi mejor camisa y pronuncié las palabras que había ensayado frente al espejo durante semanas. «¿Quieres casarte conmigo?». La respuesta no fue inmediata. Amparo me miró a los ojos, luego miró el anillo, luego miró hacia la fuente donde el agua seguía borboteando, como había hecho durante todas nuestras conversaciones importantes. En su rostro vi pasar una película completa: sorpresa, emoción, reflexión, decisión. «Sí», dijo finalmente, con una sonrisa que valía todos los turnos extra de todos los trabajos del mundo. «Sí quiero casarme contigo, Ezequiel Herrera». Nos casamos el 14 de junio de 1983 en la parroquia de San Juan Bautista de Coyoacán, la misma iglesia donde habíamos coincidido durante años sin atrevernos a hablar. Fue una boda sencilla pero hermosa. Ella con el vestido de novia que había sido de su abuela,
yo con un traje azul marino que papá me regaló como presente de bodas, y la iglesia llena de familias y amigos que habían seguido nuestra historia desde aquella noche del Datsun descompuesto. La fiesta fue en el jardín de la casa de los Sánchez, con mariachis que tocaron hasta el amanecer, mole preparado por las tías de Amparo y bailes que mezclaron los valses tradicionales con la música moderna que comenzaba a llegar de Estados Unidos. Papá y don Pascual se emborracharon juntos por primera vez, sellando una amistad que duraría hasta que la muerte los separó. Y ahora, 50 años después, estoy sentado en este mismo jardín donde bailamos nuestro primer vals como esposos, rodeado de hijos, nietos y bisnietos que llevan nuestras historias en su sangre y nuestros nombres en su memoria. Amparo está a mi lado, con el cabello blanco pero con los mismos ojos traviesos de aquella muchacha que se rió cuando el carro se descompuso. Sus manos, arrugadas por los años pero suaves por el cariño, siguen buscando las mías cada vez que nos sentamos juntos. ¿Te arrepientes?, me pregunta, como ha hecho cada aniversario durante las últimas 2 décadas. ¿De qué? De no haber ido a la reunión de Leticia aquella noche, de haber elegido quedarte conmigo en lugar de conocer a los universitarios. Nunca, respondo como he respondido cada vez. La mejor decisión de mi vida fue reírme contigo cuando el Datsun se descompuso. Nuestros hijos han organizado esta fiesta de bodas de oro, con el mismo cariño con que nosotros organizamos alguna vez sus primeras comuniones y sus graduaciones. Hay fotografías de todas las épocas pegadas en paneles que cuentan la historia de nuestra familia. La boda en blanco y negro, los primeros años cuando vivíamos en un departamento diminuto cerca de la textilera, el nacimiento de Aurelio en 1985, luego María del Carmen en 1987, después los gemelos Pablo y Patricia en 1990. Están las fotos de cuando por fin pudimos comprar nuestra propia casa en la Colonia del Valle, un sueño que se hizo realidad cuando mi pequeño despacho de contabilidad comenzó a prosperar. Las fotos de las vacaciones familiares en Acapulco, las navidades interminables, los cumpleaños, las primeras comuniones, los 15 años, las graduaciones. Y está, en un lugar de honor, la foto del Datsun rojo. Papá logró repararlo, por supuesto. Don Raúl descubrió que solo había sido un problema menor en el sistema eléctrico, algo que se arregló en 2 días y costó menos de lo que yo había temido. Ese carro nos acompañó durante 10 años más. Fue el que manejé para ir a trabajar cuando éramos novios, el que decoramos con flores para nuestra boda, el que nos llevó del hospital a casa cuando nacieron nuestros primeros hijos. Cuando finalmente decidimos cambiarlo por uno más moderno, en 1989, me costó trabajo desprenderme de él. Amparo me encontró en el garaje una mañana, pasando la mano por el cofre abollado y la pintura desgastada, recordando. ¿Sabes qué?, me dijo. Deberíamos quedarnos con algo del carro. ¿Cómo qué? Las llaves. Las llaves que tu papá te dio aquella noche. Y así fue como las llaves del Datsun rojo terminaron en un marco, colgadas en la pared de nuestra sala durante todos estos años. Los nietos preguntan por qué tenemos llaves enmarcadas y entonces Amparo y yo nos turnamos para contar la historia. El joven nervioso, la muchacha bonita, el carro descompuesto, la risa que cambió todo. ¿En serio la abuela se rió cuando el carro se descompuso?, pregunta siempre la pequeña Esperanza, nuestra bisnieta de 6 años. Se rió como si fuera la cosa más divertida del mundo, le respondo. Y fue entonces cuando me enamoré perdidamente de ella. ¿Y tú qué hiciste, abuelo? Me enamoré también, dice Amparo apretando mi mano, de un muchachito que sudaba de los nervios pero que tenía el corazón más grande del mundo. Esta noche, después de que se vayan todos los invitados, después de limpiar los platos y guardar los regalos, después de apagar las luces y cerrar las puertas, Amparo y yo nos sentaremos en nuestra cama. La misma cama que compramos cuando nos casamos y que hemos cambiado de colchón 3 veces pero nunca de marco. Y haremos lo que hemos hecho cada noche durante 50 años, contarnos el día. Le contaré cómo me emocioné cuando nuestro nieto mayor, Ezequiel, me abrazó y me dijo que quiere ser como su abuelo cuando sea grande. Ella me contará cómo se sintió al ver a todas sus comadres juntas otra vez.
recordando los tiempos cuando éramos jóvenes y creíamos que sabíamos todo sobre la vida. Y después, como siempre, hablaremos de aquella noche de marzo de 1979, cuando el destino decidió que un Datsun se descompusiera en el momento exacto en que dos corazones estaban listos para encontrarse. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, me dice Amparo ahora, mientras vemos a nuestros bisnietos correr por el jardín como nosotros corrimos alguna vez por los parques de San Ángel. ¿Qué? Que comenzó con un plan que salió mal y se convirtió en algo mejor de lo que hubiéramos podido planear. Tiene razón, por supuesto. Siempre la ha tenido. Si el Datsun no se hubiera descompuesto, si yo la hubiera dejado en casa de Leticia y me hubiera ido, probablemente nuestras vidas habrían tomado rumbos completamente diferentes. Ella habría conocido a algún universitario en esa reunión. Yo habría seguido siendo el muchacho tímido que admiraba desde lejos, sin atreverse a acercarse. Pero el carro se descompuso en el momento perfecto, y una muchacha de 19 años decidió reírse en lugar de molestarse. Y esa risa, que resonó en el interior silencioso de un Datsun rojo bajo los jacarandás en Flor de Altavista, sigue resonando en esta casa, en esta familia, en estas manos arrugadas que aún se buscan cada vez que nos sentamos juntos. El México de 1979 ya no existe. Las calles empedradas han sido pavimentadas. Los barrios pequeños se han convertido en colonias enormes. Los mercados tradicionales compiten con supermercados modernos. Pero aquí, en este jardín donde bailamos nuestro primer vals hace 50 años, el tiempo se detiene cada vez que Amparo sonríe, y yo recuerdo al muchacho de 21 años que creyó que su vida se había arruinado cuando el carro de su papá se descompuso. ¿Bailamos?, me pregunta, como me preguntó aquella noche en 1983 cuando éramos recién casados y creíamos que teníamos todo el tiempo del mundo por delante. Por supuesto, le respondo, como le he respondido cada vez durante estos 50 años. Nos levantamos lentamente, los años no pasan en vano, y comenzamos a movernos al ritmo de Amor Eterno que alguien ha puesto en el estéreo. Nuestros movimientos ya no son los de aquellos jóvenes ágiles que danzaron hasta el amanecer el día de su boda, pero nuestros corazones laten con el mismo ritmo, y nuestras almas se reconocen con la misma certeza de siempre. En algún lugar del cielo, don Aurelio y don Pascual nos miran y sonríen. En algún lugar del tiempo, un Datsun rojo se descompone en una cuesta empinada y dos jóvenes ríen bajo las estrellas sin saber que están escribiendo el prólogo de una historia de amor que durará para siempre. Y aquí, en este jardín lleno de jacarandás en flor y de memorias preciosas, seguimos bailando Amparo y yo, como hemos bailado durante 50 años, como seguiremos bailando hasta que Dios quiera, al ritmo de esa música eterna que comenzó a sonar la noche que aprendimos que los mejores planes son aquellos que salen completamente mal. En 1979, mi padre me prestó su coche para dar una vuelta, cuando la chica más bonita del barrio me pidió un aventón. Hoy cumplimos 50 años de casados.